En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, cuando David regresaba de haber matado al filisteo, las mujeres de todos los poblados salieron a recibir al rey Saúl, danzando y cantando al son de tambores y panderos, y dando grandes gritos de alegría. Al danzar las mujeres cantaban a coro: mató Saúl a 1000, pero David a 10,000. A Saúl le cayeron muy mal esas palabras y se enojó muchísimo y comentó: a David le atribuyen 10,000 y a mí tan solo 1,000. Lo único que le falta es ser rey. Desde entonces Saúl miraba a David con rencor. Un día Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a sus servidores que había decidido matar a David. Pero Jonatán quería mucho a David y le dijo a éste: mi padre Saúl trata de matarte. Cuídate pues mucho mañana por la mañana. Retírate a un lugar seguro y escóndete. Yo saldré con mi padre por el campo donde tú estés y le hablaré de ti. Veré qué piensa y te lo avisaré. Habló entonces Jonatán a su padre en favor de David y le dijo: no hagas daño, señor mío, a tu siervo David, pues él no te ha hecho ningún mal, sino grandes servicios. Arriesgó su vida para matar al filisteo, con lo cual el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues quieres hacer reo de sangre inocente, matando a David sin motivo? Al oír esto, se aplacó Saúl y dijo: juro por Dios que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo sucedido. Luego lo condujo ante Saúl y David continuó a su servicio como antes. Palabra de Dios. Bien, en cuestión varias cosas en esta lectura. Número 1, el tema de la envidia, pues que obviamente se refleja en esta lectura y de que muchas veces lo hemos hablado, ¿sí? La envidia que despierta Saúl, porque pues la gente reconoce la destreza de David. O sea, no están dejando de reconocer la destreza del rey Saúl, pero obviamente están reconociendo o le están dando más crédito al rey David, porque es la verdad. O sea, en medio de las batallas y las guerras, pues David tenía más destreza y tenía más fuerza, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tema de la envidia? Yo pienso que uno tiene que reconocer y tiene que darle a cada uno lo que se merece y reconocerlo con humildad. Muchas veces en la vida como que nos cuesta entender que el otro lo puede hacer mejor que yo. No pasa nada. Si hay alguien que lo puede hacer mejor que yo, pues le cedo el puesto. ¿Cuál es? Esa es la pelea que uno a veces tiene, como una pelea de orgullo y una pelea de falta de humildad, de soberbia. Y es de reconocer de que hay alguien que lo puede hacer mejor que yo. No pasa nada, repito. Si lo hace por el bien a los demás, entonces dejémoslo, permitámosle hacer el bien a los demás. No le está haciendo daño a nadie. Esa sería como la intención. Y lo otro que también se esconde en esta lectura es el canto de estas mujeres. Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. Eso se llama cizaña. Aunque uno tiene que reconocer las destrezas de cada uno, tampoco es bueno ventilarlas a los 4 vientos para que los demás le hagan daño, ¿sí? Yo pienso que en el tema de la envidia también nosotros fallamos, porque sin darnos cuenta, de manera muy indirecta, logramos que el otro despierte este tipo de sentimientos. A veces somos muy, digámoslo así, muy indelicados con lo que decimos, no medimos las palabras, ¿sí? Yo pienso que este canto, por más bonito que sea, tenía un toque de cizaña, estaba despertando un poco la cizaña del rey, ¿sí? Entonces, a veces uno no se da cuenta de sus comentarios y esos comentarios pueden despertar este tipo de envidias. Si es verdad, bien es verdad, que no podemos tener envidia, que tenemos que luchar y tenemos que dejar soberbios y reconocer que el otro tiene una capacidad más grande que yo en ciertos temas, en algunos asuntos, no pasa nada. También es verdad que algunas frases mías o comentarios pueden lograr que los demás despierten un tipo de envidias.
Entonces nos tenemos que cuidar de esas dos cosas, de lo que sentimos y de lo que decimos. ¿Sí ven? Yo no debo sentir envidia por nadie, pero yo no debo decir palabras que despierten la envidia de otros. ¿Sí ven? Son dos cosas bien interesantes que uno tiene que reflexionarlas. No debo sentir envidia, tengo que reconocer con mucha humildad y tengo que reconocer de todo corazón de que hay alguien que lo hace mejor que yo. Pero también debo cuidar lo que digo, porque cualquier palabra que yo diga puede despertar la envidia en los demás, puede provocar la envidia en los otros. Así que con esta lectura, entender en esta primera parte este gesto. Luego viene Jonatán a interceder por David porque lo quería, o sea, quería y no era justo, no le parecía justo, ¿sí? Eso también es una actitud bien valiente, la actitud del intercesor. Muchas veces las personas se llenan de envidia y yo considero que cuando uno se llena de envidia, uno se ciega y uno como que no mide todos los actos y no mide todo lo que está sintiendo, lo que está diciendo o lo que está haciendo. Entonces siempre tiene que haber un Jonatán que nos haga ver todo este tema. O sea, es bien bonito la figura de Jonatán, porque es la figura de aquel que hace caer en cuenta al que está sintiendo la envidia. O sea, tú no tienes por qué tener envidia si él siempre te ha ayudado. ¿Cuál es la envidia que tienes? Vuelvo y repito, es importante un Jonatán, porque a veces cuando uno siente esa envidia, cuando uno siente o cuando uno tiene ese sentimiento, sin darse cuenta, a veces comete algunos errores. A veces hace o tiene ciertas actitudes que le hacen daño a los demás y que uno sin darse cuenta ¿sí? termina dañando amistades, dañando relaciones, dañando personas y hasta uno mismo termina dañándose su propia vida y robándose su propia paz. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos y una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y de Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le siguieran una barca para subir en ella, que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Bien, hoy tenemos la multitud siguiendo a Jesús, la multitud que lo escuchaba, la multitud que creía en él, la multitud que lo buscaba. Lo buscaba para escuchar sus palabras, lo buscaba para que le hiciera un milagro, ¿sí? Lo buscaba para estar con él. Son tres principios bien interesantes en este evangelio. Es verdad, les había hecho milagros y por eso lo buscaban. Quizás habían más enfermos y que querían ser curados. Pero también es verdad que lo buscaban para escucharlo. Sus palabras tenían fuerza, sus palabras tenían poder. Y también es verdad que lo buscaban para estar con él. Su presencia generaba esa paz y esa tranquilidad. Entonces, es bien importante que no perdamos de vista este sentido del por qué buscamos a Jesús. ¿Sí? Busquémoslo porque nos sana, busquémoslo porque su palabra nos da vida, nos da salvación, y busquémoslo porque su presencia nos trae paz y tranquilidad. Son tres cosas en las cuales nosotros debemos enfocarnos, ¿sí? Y que muchas veces tratamos como de hacerle fuerza solo a una. O sea, lo buscamos solo porque nos cura, solo porque nos hace un milagro, pero no lo buscamos porque sus palabras traen salvación, porque sus palabras nos dan esa paz, nos dan esa tranquilidad, o ni siquiera lo buscamos por eso, por sentir esa seguridad al estar con él. Hoy con este evangelio, estas tres cosas quedan de manifiesto y esas tres situaciones serían una invitación para cada uno de nosotros. Que todos los días en nuestra vida nosotros querramos buscar al Señor porque nos cura,
porque su palabra nos trae salvación y porque su presencia nos da paz. Son tres cosas bien interesantes. Y al final de todo esto es reconocerlo de manera personal. No hay necesidad de publicarlo, de hacerlo público. Termina el Evangelio diciendo que los espíritus inmundos reconocían quién era, pero él los callaba. A Jesús no le agrada, no es el objetivo de Jesús de que todo el mundo sepa quién es él. A Jesús solo le interesa que tú lo sepas. Esa es una frase bien bonita. A Jesús no le importa que todo el mundo lo sepa. A Jesús solo le interesa que tú lo sepas. No se trata de una universalidad del mensaje, sino de una particularidad. Por eso dice que Dios no nos ama a todos. Dios ama a cada uno. Es muy diferente decir todos a decir a cada uno. Y eso es en este evangelio. O sea, en este evangelio la enseñanza es: cada uno de nosotros tiene que aprender a sentir que Jesús es sanación, que Jesús es salvación, que Jesús es paz, que Jesús es esa tranquilidad que se queda demostrado con ese evangelio. Pidámosle pues al Señor hoy, con estas lecturas que hemos escuchado, número 1, a no despertar estos sentimientos de envidia hacia nadie. ¿Listo? Y si de pronto se siente, pues a buscar la manera de erradicarlos, a no ser de aquellas personas que sembremos la cizaña para que los demás sientan o tengan este tipo de sentimientos. Y mejor hacer intercesores para que aquel que está sintiendo este sentimiento de envidia se despierte, se dé cuenta de lo que está pensando, lo que está diciendo o lo que está a punto de hacer. Y mejor a buscar a nuestro amigo Jesús, el sanador, el salvador, el que nos trae la paz y la tranquilidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.